ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen esta parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña. La cercó, cavó un lagar y construyendo una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir sus frutos, pero los viñadores se apoderaron de ellos, y a unos los golpearon, a otros los mataron, y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores, en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo, pensando: respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron: acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros, que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído nunca en las Escrituras: la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular? Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Entonces, buscaban el modo de detenerlo, pero temían a la multitud, que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora se pueden tomar así. No cabe ninguna duda que para esta parábola Jesús está inspirado en la profecía de Isaías, que es la primera lectura que escuchamos hoy día. Como el Señor plantará una viña, pero como decíamos en la antífona del Salmo 79, la viña del Señor es su pueblo. ¿Qué es lo que dice ¿Qué es lo que dice la Escritura de la viña? Que la viña se planta, que el dueño de la viña la cuida, que invierte en ella, que planta cada una de las pagas, que pone abono, que pone agua, y sin embargo la viña da frutos amargos. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor, según la profecía de Isaías? Va a quitar todo el cerco y va a permitir que los animales entren a la viña, los jabalíes la destruyan, y todas las aves y los animales del campo se coman todo aquello que produce. Ahora, Jesús, inspirado en esta misma historia, le habla al pueblo de Israel, a los sacerdotes y a los ancianos del pueblo, sobre todo que lo están escuchando, y les cuenta esta historia, y después les hace una pregunta. Pero él agrega otras cosas a esta historia. El dueño se va y arrienda la viña, y luego, cada determinado tiempo, empieza a mandar representantes para que le informen cómo va la producción, cuánto se ha producido, cuánto se ha vendido. Pero ¿qué hacen los arrendatarios? Toman a los emisarios y los golpean, a otros los echan. Y cuando él decide enviar a su propio hijo para que le den cuenta, porque dice, bueno, los otros no eran nada,
qué dice? Lo sacan afuera y lo matan. Entonces, este agregado que le hace Jesús a esta historia tiene que ver con los profetas que Dios le envía a Israel, porque la viña sigue siendo el pueblo en la parábola de Jesús. Y cuando mandan al hijo del dueño de la viña, se está refiriendo a él. Ahora, uno piensa que estas historias son del pasado, pero en realidad son historias que son permanentes. ¿Qué es lo que va a pasar que es la pregunta que les hacen los sacerdotes y los ancianos del pueblo? ¿Qué va a pasar cuando el dueño se entere de que mataron a su hijo? Bueno, les va a quitar la viña y va a traer a otros para que la cultiven y den fruto. Y esto es lo que entienden los ancianos del pueblo y los sacerdotes, que cuando dice que va a echar a los arrendatarios se está refiriendo a ellos. Y va a traer a otros que cultiven la viña para que den buenos frutos. En el fondo se refiere a sus propios discípulos y a toda la gente que cree en él. Estos serán los que reemplazan. Ahora, creo que es importante, y lo decía hace un rato atrás, cómo descubrir que es importante tener fe. Porque una persona que tiene fe y una que no tiene fe nos dan los mismos frutos. Si uno piensa a lo largo de la historia, cada vez que Israel se aleja del Señor, sufre un exilio. El exilio de Babilonia, que es el exilio anterior a la presencia de Jesús en la historia, es el segundo exilio del pueblo de Israel. Y un exilio que duró casi 500 años, tal vez 600 años. Pero luego de Jesús, 70 años después, viene el tercer exilio, que duró más de 2 años. Entonces, cuando el pueblo no da fruto, Dios retira su mano y en el fondo es como sacar el cerco y dejar que el animal que quiera entrar en la viña se la vea. Entonces, ¿cómo es importante hoy día preguntarse también? Bueno, esto ha seguido pasando a lo largo de la historia. Ustedes saben que el Imperio Romano, cuando los bárbaros invadieron Roma, no es que desapareció, sino que se cambió de sede. Y se fue a Constantinopla. El Imperio Romano, desde que fue fundada la ciudad de Roma hasta que cae Constantinopla, en 1452, duró casi mil y tantos años. 1700, 1500, yo no soy muy bueno para la matemática, pero más de 1000 años. Y en 1452, antes de que se descubriera América, Constantinopla es destruida. Hay un signo ahí, ¿no? O digamos dos signos que impulsan a los turcos a atacar la ciudad. El signo de la luna de sangre, que era una profecía que existía sobre Constantinopla, que cuando el emperador se llamara, hubiera otro emperador que se llamara igual que el que fundó, y la madre de él se llamara igual que la madre del que fundó, y además hubiera una luna de sangre, que también hubo en la fundación, ese vino a creer. La segunda Roma, como le llamaban a Constantinopla. Además, los turcos vieron, bueno, no solo los turcos, la gente de Constantinopla, después de que estaban siendo asediados, vieron un signo que fue terrible, provocó mucha histeria en la gente. Y era una luz que salía de la cúpula de la Basílica de Santa Sofía, que era la iglesia más grande del mundo en ese momento. Era una luz que salía desde la cúpula y subía al cielo. Los turcos pensaron, Dios los ha abandonado, así que nosotros vamos a atacar. Atacaron y conquistaron. ¿En qué estaba la cabeza y el corazón de los romanos de la segunda Roma, digamos, en ese momento? No sabemos. Eso pasó en 1452. No tengo forma de saber qué pensaba la gente en esa época. Pero todas las cosas tienen un sentido. Para Dios todo tiene un sentido. A lo mejor el Imperio Romano ya lo que iba quedando ya no daba, no era significativo, no era importante. Esa ciudad se convierte en una capital, la capital más importante del mundo hace 500 años, del imperio más importante de Occidente, que es un imperio que no es cristiano, es un imperio musulmán. Nosotros a lo largo de la historia, en una historia que es tan cercana a nosotros, del siglo pasado, hemos tenido 2 guerras mundiales.
que preguntar qué frutos da nuestra cultura. ¿Son amargos o son dulces? Cuando la gente comienza a pensar solo en sí misma, cuando la fe se vuelve un detalle de la vida, que crean los que tienen ganas nomás, a mí no me interesa, y cuando la gente piensa que todo lo que tiene lo tiene porque lo ganó, porque es inteligente, porque yo estudié, porque este es mi esfuerzo, porque yo trabajo 12 horas diarias, y no agradecen nada de lo que tienen, entonces. Y uno se tiene que preguntar cómo es el mundo de hoy día. O sea, un mundo que no respeta la ley de Dios, un mundo que se ha echado a Dios al bolsillo, los que son agnósticos, porque los que no creen sencillamente lo niegan. Cuando nosotros damos frutos amargos, ¿qué hace Dios? Levanta la reja y permite que otros vengan y depreden. Y que sean otros los que se encarguen de la viña y otros los que la cuiden. Entonces, creo que hoy día el mensaje para nosotros es un mensaje que tenemos que aprender. No podemos nosotros desechar al hijo del dueño de la viña. Porque eso no acarrea un buen resultado. Dice hoy día, escribe Pablo en los Filipenses, no se angustien por nada, que en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica acompañada de acción de gracias para presentar sus peticiones a Dios. Entonces la gente que cree tiene que seguir haciendo esto, tiene que seguir dando testimonio, tiene que seguir siendo fiel, tiene que seguir haciendo oración. Porque en el fondo son los que oran los que sostienen también esta realidad. Y por eso es que es tan importante también ser creyente, porque es la paz, no como un acuerdo entre personas, sino que la paz que te impone la fe en el corazón, la que verdaderamente reina. Y es la que hace que en el fondo esta realidad se mantenga como nosotros la conocemos. Es la paz de Dios la que evita que el corazón se envilezca y que entonces las personas empiecen a dar frutos amargos. Entonces, por eso es tan importante hoy día. Ahora, esto también me hace pensar en las circunstancias actuales, ¿no? Porque la fe siempre ha pasado de abuelos a hijos, de hijos a nietos, de nietos a bisnietos, pero hoy día esa cadena de la fe se cortó. Porque la gente de mi generación no traspasó la fe. Y los de la generación siguiente, si no conocen al Señor, tampoco le van a traspasar su fe a los nietos de mi generación y a los bisnietos tampoco. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tú no conoces a Jesucristo, no eres capaz de dar fruto de santidad. Una persona que no cree no puede enseñarle a un hijo a ser santo. Porque la fe no es parte de su vida. Una persona que es hijo de un no creyente no es una persona que es capaz de tener esta paz que Jesucristo pone en el corazón. Porque no conoce a Jesucristo. ¿Qué frutos puede cosechar uno de una cultura que no cree en Dios? Porque una cultura que no cree en Dios tampoco respeta las normas de las leyes de Dios. Y de eso nosotros tenemos muchos ejemplos. Entonces, no da lo mismo, porque si Dios decide levantar la valla, toda esta cultura va a ser depredada y va a desaparecer y va a ser reemplazada por otra. Que sí comience a darle fruto a Dios. Entonces, no da lo mismo ser creyente o no. No da lo mismo. Porque Dios permanentemente cuida, ¿no? Como en la historia. Nos cuida, nos regala, nos acompaña, nos consuela.
está invirtiendo mucho en nosotros, así como invirtió en el pueblo de Israel, así como invirtió en la Roma cristiana, así como ha invertido también en nosotros desde que nos convertimos en un mundo cristiano. Pero tenemos que dar fruto de santidad. Tenemos que dar fruto de santidad. Me hace pensar también esto en nuestra propia parroquia. 40 años. ¿Cuáles son los frutos de fe que ha dado esta parroquia? ¿Cuántas vocaciones han salido? ¿Cuántos hijos de personas de aquí se convirtieron en sacerdotes? ¿Cuántas hijas de aquí se convirtieron en religiosas? ¿Cuánta gente consagró su vida al Señor? Con todo lo que dieron los sacerdotes anteriores. ¿Cuántos? Lo que no da fruto está destinado a desaparecer. Esto es una cosa que tenemos que tener clara. Lo que no da fruto está destinado a desaparecer. Porque la inversión de Dios no es en vano. En este día los invito entonces a que pongamos nuestra mirada en el Señor. Jesús es el gran regalo que Dios le ha hecho a su pueblo. Dios lo ha dado todo por nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud hacia este gran regalo que nos ha cuidado, nos ha hecho crecer, nos ha regalado, nos ha permitido vivir vida, nos quiere con salud? Ok, pero esas cosas no se ven. Hay gente que por no ver estas cosas ni siquiera tiene conciencia de ello. Pero Jesús sí se ve. Porque Jesús es visible en la historia. Jesús es visible aquí en las especies consagradas, que se hace presente sacramentalmente en nuestra reunión litúrgica. ¿Cuál es la actitud que nosotros vamos a tener entonces con el Señor? ¿Vamos a sacarlo fuera de nuestra vida y lo vamos a matar como el hijo del dueño de la viña en la historia? Entonces, estas son las cosas en las que uno tiene que pensar en este tiempo. Estas son las cosas en las que la palabra nos llama la atención. Pensemos en estas cosas y pidamos al Señor que nos regale la gracia de ser fieles, ¿no? De vivir en la fidelidad, de que nuestra fe deje de ser un barniz cultural y se convierta en algo real, en algo que nos cambia la vida, en algo que nos convierte en el corazón y nos podamos convertir sino que nos convirtamos en discípulos de Jesús, así como los 12, que fueron capaces de realizar grandes tareas, no porque supieran o creyeran mucho, sino porque estaban con el Señor, porque vivían con Él, porque lo llevaron a todas partes donde fueron solos, a todas partes fueron con el Señor. Entonces pidámosle nosotros al Señor fidelidad y también que siempre deseemos y damos su compañía a lo largo de nosotros. En un momento de silencio, pidámosle al Señor.